Hola. Él se marchó en silencio y la vida de ella implosionó. Ah, eso fue ayer. Solo para gente especial. Eso fue lo que dijo cuando le pregunté por la fecha de la boda de mi hija adoptiva. No un, oh, lo siento, queríamos invitarte. No un, fue algo pequeño, solo en el registro civil. Ni siquiera un silencio culpable. Solo una sonrisita de suficiencia, un encogimiento de hombros y esa frase como un cuchillo de carnicero. Yo estaba enjuagando mi taza de café en ese momento. Nada dramático, nada de tazas rotas ni sillas volcadas. Me quedé allí sosteniendo esa taza como un tonto, mirando a la misma niña a la que le enseñé a andar en bicicleta cuando tenía 6 años, que sollozaba sobre mi camisa cuando su hámster murió, que solía dejarme dibujos con crayolas que decían «El mejor papá», pegados en el refrigerador. «Solo para gente especial», repitió, esta vez más bajo, como si yo fuera el que no entendía. Dejé la taza y dije, «Ya veo». Eso fue todo. No insistí, no lloré. Simplemente pasé a su lado en el pasillo. Ella seguía tecleando en su teléfono, sin vergüenza, sin explicación, solo deslizando la pantalla como si yo fuera ruido de fondo. Eso es lo que nadie te cuenta sobre la paternidad. Cuando el hijo no es tuyo por sangre, no hay red de seguridad para el desamor. Das y rezas para que los cimientos aguanten. Pero cuando deciden eliminarte de la historia de su vida, es como si nunca hubieras existido. Borrado. Ni siquiera con malicia, solo con un desdén casual. Se había mudado hacía unos años, pero los preparativos de su boda habían sido una puerta giratoria de peticiones. ¿Puedes ser mi aval para este contrato de renta? Papá, ¿crees que podemos usar tu jardín para las fotos de compromiso? Puede que necesite ayuda con el depósito para el salón. Y como un maldito tonto, ayudé. Cada vez pensaba que significaba algo. Esa noche subí, me senté en mi escritorio y abrí la carpeta en mi computadora etiquetada como «Boda de Carla». Fotos que había enviado por correo electrónico con ideas de lugares. Un escaneo en PDF del recibo que yo había pagado para reservar el lugar que terminó usando. Seleccioné la carpeta, presioné borrar y luego vacié la papelera. Sin drama, sin últimas palabras. Simplemente desaparecido. Por cierto, si estás escuchando esto y te encuentras conteniendo la respiración, aunque sea un poco, considera suscribirte. Más del 90% de ustedes no lo hacen, y sinceramente ayuda a nuestro pequeño equipo a seguir haciendo esto. Y créanme, algunas de estas historias merecen ser escuchadas, especialmente aquellas que la gente prefiere fingir que nunca ocurrieron. Volvamos a la historia. Lo curioso es que ni siquiera notó el cambio. Al día siguiente me envió un meme por WhatsApp, un chiste cursi sobre el matrimonio y la pizza, como si nada hubiera pasado, como si no hubiera estado ausente del día más importante de su vida. Respondí con un pulgar hacia arriba, y luego dejé de responder por completo. ¿Sabes lo que dicen del agua hirviendo? Revela quién es pasta y quién es papa. Carla. Ella creía que era la chef, creía que tenía el control, pero en el segundo en que dejé de ser el tipo que siempre respondía, siempre pagaba, siempre perdonaba, no supo qué hacer conmigo. No de inmediato, eso vendría después. No, primero vino el silencio, luego una confusión que fue creciendo lentamente, y detrás de su silencio, una arrogancia creciente. Imagino que pensó que estaba enfurruñado, que con el tiempo se me pasaría. Pero no estaba enfurruñado. Estaba calculando. No sabía que mientras ella estaba celebrando su pequeño momento de gente especial, yo estaba sentado frente a una vieja caja fuerte metálica en el fondo de mi closet, donde guardaba cada recibo, cada estado de cuenta de la colegiatura, cada contrato de renta. La prueba documental de quién hizo posible exactamente su vida independiente. No sabía que tenía una hoja de cálculo titulada Finanzas Carla, Programa de Apoyo. No sabía que ya había añadido una pestaña llamada
cierre. Y desde luego no tenía ni la más remota idea de que yo no tenía absolutamente ninguna intención de seguir financiando a alguien que podía mirarme a los ojos y decir que no era lo suficientemente especial como para asistir a su boda. Esa noche me serví un tequila, me recosté y finalmente, por fin, dejé que la ira se deslizara de mí como un abrigo que ya no necesitaba. Había pasado 20 años envuelto en ella. Era hora de dejarla ir. No por paz, no por sanación, sino porque tenía un mejor uso para el silencio que estaba por venir. La casa estaba demasiado silenciosa. Normalmente lo está, pero esa noche se sentía quirúrgica, como el silencio de un hospital después del horario de visitas. Me senté en mi despacho con las luces apagadas, excepto por la lámpara sobre mi escritorio, y me quedé mirando la pared de fotos. Carla a los 5 años, con un hueco en la sonrisa y orgullosa, mostrando su primera boleta de calificaciones. Carla en la secundaria, con un brazo enyesado, una gran sonrisa y un plumón en su mano buena. Carla en el porche de su residencia universitaria de primer año, abrazándome como si no estuviera segura de si debía estar emocionada o asustada. Había una de nosotros dos en un desayuno del Día del Padre. Me había hecho una corbata de papel con un papi escrito en diamantina. La guardé. Todavía está en el cajón de abajo. No lloré. No tenía ganas de llorar. Me sentía desplazado, como si me hubieran desalojado de una vida que yo construí. No era su padre. Era un servicio de suscripción que ella olvidó cancelar. Me giré hacia la laptop. La pantalla se iluminó mostrando una hoja de cálculo que no había cerrado. Sus finanzas. Cada pago que había hecho desde que cumplió 18 años estaba documentado allí. No porque no confiara en ella, sino porque siempre creí que cuando tuviera éxito, estaría orgulloso de saber que ayudé a construir la plataforma de lanzamiento. Renta, $12,000. Primer semestre de la universidad, $35,000. Libros de texto y material, $4,000. Seguro del coche, $8,500. Depósito para el lugar de la boda, $20,000. No reembolsable. Los números se volvieron borrosos. Parpadeé. Luego abrí una carpeta que no había tocado en años. Se titulaba Cierre de cuenta de contingencia. La creé cuando tenía 15 años, justo después de la primera vez que su madre biológica reapareció. Una mujer delgada y manipuladora, que aparecía cada pocos años como una mancha de aceite, soltaba unas cuantas palabras venenosas y luego desaparecía de nuevo. Carla había llorado por ella una vez. Recuerdo estar fuera de la puerta de su habitación escuchándola sollozar. Ni siquiera me conoce. Y casi entré. Casi. Pero no lo hice porque una parte de mí ya sabía que un día elegiría a esa mujer. No por lógica, no por amor, sino por sangre. Porque la gente anhela las historias de origen más de lo que anhela la estabilidad. Miré esa carpeta ahora. Dentro. Todos los detalles bancarios vinculados a ella, cada pago automático, cada cuenta que creé a su nombre. Tenía un plan para cerrarlo todo. No por rencor, por claridad. Mi terapeuta dijo una vez que las personas revelan tu valor en los roles que te asignan. Yo siempre pensé que era papá. Resulta que era financiación. No toqué el teléfono, ni un mensaje, ni una advertencia. Esto no era venganza. No estaba lo suficientemente enfadado para eso. Esto eran matemáticas, balances. Y empecé el proceso. Paso 1. Desvincular el pago automático de la colegiatura. Acababa de terminar los exámenes parciales. Habría una pausa antes de la siguiente ventana de pago. Buen momento. Paso 2. Programar el cierre de la tarjeta de crédito conjunta. Solo la había usado para emergencias. Ella no se había dado cuenta de que estaba a mi nombre. Paso 3. Cambiar las facturas de los servicios de su departamento, actualmente vinculadas a mi banco de pago automático, a manual. Dejar que la fecha de vencimiento llamara a su puerta por una vez. Cada casilla marcada no me daba placer, sino calma. Era la primera vez en años que no reaccionaba emocionalmente. Sin culpa, sin sobrecompensar.
solo un desmantelamiento constante y silencioso de la dependencia. Lo sentiría, pero no de inmediato, y no de forma ruidosa. Ese era el punto. Porque si ella había elegido excluirme del momento que definía su nueva vida, entonces yo elegía excluirme de la maquinaria que la sostenía. No di ningún portazo, no publiqué un estado amargo, ni siquiera se lo conté a nadie. Pero esa noche, un hombre que una vez pensó que la paternidad era una promesa, se dio cuenta de que había sido tratada como un contrato y una de las partes había incumplido. Cerré la laptop, me levanté, me estiré y por primera vez en mucho tiempo dormí como si no estuviera esperando una llamada que nunca llegó. Brunch de domingo. Un lugar francés rústico en la colonia Roma. Focos estilo Edison, huevos carísimos, demasiadas mimosas. Carla y su nuevo marido Javier están sentados a la cabeza de una larga mesa de madera recuperada, rodeados de personas que ahora califican como familia. No es que me hubieran presentado a la mayoría de ellos. Reconozco a su madre biológica al otro lado de la mesa. El pelo más tieso, las uñas más largas, una postura que gotea teatralidad. Por fin puede interpretar el papel que abandonó hace décadas. No me invitaron, por supuesto, pero vi las fotos. Estaban por toda la página de Facebook de la tía de Javier a la mañana siguiente. Me etiquetó por accidente en una foto, luego me desetiquetó, pero el daño ya estaba hecho. O quizás la claridad. El brunch tuvo lugar una semana después de la boda. Sabía que había ocurrido. Carla ni siquiera se había molestado en ocultarlo. No realmente. Pero el tono de ese brunch, la confianza vertiginosa con la que me borraron de la línea de tiempo, eso me golpeó de otra manera. Javier se levantó, mimosa en alto, luciendo ese tipo de confianza inmerecida que solo los hombres que se casan con un legado creen que tienen derecho a tener. Por la familia que siempre creyó en nosotros, dijo con una sonrisa. Todos aplaudieron. Carla se levantó, copa en mano, y añadió: por la gente que nunca nos ha fallado. La madre biológica asintió con aire de suficiencia, como si las frases hubieran sido ensayadas. Quizás lo habían sido. Quizás todo este brunch era menos una celebración y más una reescritura de la historia, mientras la tinta aún estaba fresca. Carla miró a su alrededor como una reina inspeccionando a su corte leal. Todos sonreían. Todos, excepto una. La tía de Javier, Juana, creo que se llamaba, estaba sentada a mitad de la mesa. Mayor que la mayoría, más observadora. Aplaudió educadamente, pero algo en sus ojos no coincidía con sus manos. Mientras el resto se lanzaba a las risas y las bromas internas, ella discretamente sacó su teléfono del bolso y lo revisó. Lo sé porque en una de las fotos del brunch su pantalla es apenas visible. Zoom, mejorar. Verías que estaba navegando por antiguas publicaciones en redes sociales. Mis publicaciones. Una tarjeta de cumpleaños que Carla me dibujó cuando tenía 7 años. Una foto de nosotros en una trajinera. Yo de pie bajo la lluvia en su graduación de prepa, empapado pero sonriendo como un idiota, mientras ella sostenía el diploma. Abrió una imagen más. Era una antigua. Carla sosteniendo una caja de mudanza. Yo detrás de ella en un estacionamiento del campus. Ella había escrito: no estaría aquí sin él. Es curioso lo rápido que la gente olvida sus propias palabras. Juana bloqueó su teléfono y luego lo desbloqueó de nuevo. Sus dedos teclearon algo. Un mensaje corto, un enlace, quizás una captura de pantalla. Y lo envió. No a Carla, no a la madre, a otra persona. Ese es el momento en que algo cambió. No en el brunch, no en la fiesta, sino fuera de ella. La historia había sido demasiado perfecta, demasiado cuidada. Y alguien en esa mesa finalmente notó la mancha en la esquina del cuadro. Mientras tanto, yo estaba solo en casa bebiendo café quemado y tratando de decidir si limpiar la cochera o tirar mi teléfono al río. No supe del brindis hasta más tarde. No escuché las palabras en tiempo real, pero las sentí en la forma en que Carla no enviaba mensajes. En el silencio de una chica que solía llamarme cada domingo
como si fuera una tradición. Yo era su tradición de domingo. Ahora era un párrafo censurado en unas memorias que ella reescribió con un padre diferente. No me enfurecí, no eché humo, pero sí me levanté. Entré en la sala, descolgué un marco de la pared y le di la vuelta. En el reverso, escrito por ella, había un mensaje. Para el único hombre que siempre estuvo ahí. Me quedé mirándolo un rato. Luego deslicé el marco dentro de un cajón. Algunos recuerdos los guardas, otros los entierras vivos. Pero lo que no sabía era que mientras yo intentaba olvidar, otra persona, alguien inesperado, acababa de empezar a cavar. Juana no era una chismosa, no era una entrometida, ni una de esas tías pesadas que revolotean demasiado tiempo alrededor del drama familiar solo para avivar el fuego. Era del tipo que observa, se da cuenta, archiva las cosas, una bibliotecaria de verdades incómodas. Y algo en ese Branch no le cuadraba. No tenía ningún interés en el asunto, realmente no tenía por qué importarle. Pero ese brindis, ese momento en que Carla se rió y levantó su copa, por la gente que nunca nos ha fallado, le activó algo. No un recuerdo, más bien una pregunta que había estado rondando silenciosamente en el fondo de su mente, esperando una grieta en el ruido. Más tarde esa noche, sola en su departamento con una taza de té de manzanilla enfriándose, abrió su laptop. No estaba segura de lo que buscaba, solo seguía una corazonada, de la misma manera que compruebas 2 veces las cerraduras, aunque sepas que cerraste la puerta. Abrió los antiguos álbumes de Facebook de Carla, todavía públicos. Sorprendentemente, la gente siempre olvida cerrar con llave el ático de su vida digital. Un álbum destacaba. Se leía El mejor papá del mundo. Era de hace años. Fotos de Carla con un hombre que Juana no había oído mencionar ni una sola vez en todo el fin de semana de la boda. Un hombre que supuso que había fallecido o estaba distanciado, o quizás fuera del cuadro, de esa manera vaga que la gente usa cuando no quiere dar explicaciones. Pero él no solo estaba en el cuadro. Él era el cuadro. Una foto tras otra. Él sujetando el manubrio de su bicicleta mientras ella aprendía a andar. Él vendándole la rodilla raspada. Él dejándola en la universidad con una bolsa de lona abarrotada colgada al hombro. Fiestas de cumpleaños, obras de teatro escolares, una foto de los dos en la nieve. Abrió otra pestaña y buscó su nombre. No tardó mucho. Linares. Antiguos registros de donaciones, un GoFundMe de hace años donde él había ayudado a pagar para que una compañera de clase de Carla estudiara en el extranjero. Donación anónima. Pero ella lo etiquetó en la publicación de agradecimiento. Juana se reclinó con las manos entrelazadas bajo la barbilla. Luego abrió su correo electrónico. Escribió el nombre de su hermano Gregorio, el padre del novio. Asunto. ¿Sabías esto? El cuerpo del correo era corto. ¿Sabías que su padre adoptivo pagó su universidad, su departamento, el depósito del lugar de la boda? Ese hombre que la crió nunca recibió una mención, ni una sola vez. Mira esto. Adjuntó capturas de pantalla. Una de la foto de graduación. Una de una transferencia bancaria por la que Carla le había agradecido públicamente hacía 2 años. Colegiatura pagada en su totalidad. Luego un último archivo adjunto, una foto de Carla a los 8 años abrazándolo con los brazos alrededor de su cuello. El pie de foto decía, él dice que no es mi verdadero papá, pero lo real siempre significa sangre. Pulsó enviar. Gregorio respondió 2 minutos después. Espera, ¿él? Pensé que ella era independiente. Eso es lo que dijo su madre. Juana no respondió de inmediato. Todavía estaba mirando las fotos de compromiso de Carla, las que había enviado en un correo electrónico grupal que incluía a medio planeta, pero no al hombre de esas fotos de la infancia. Juana tecleó. Entonces, ¿quién fue exactamente lo suficientemente especial como para ser invitado a la boda? No hubo respuesta, porque en realidad, ¿qué iba a decir? La verdad estaba empezando a picar bajo la superficie. Un hombre había construido toda una base,
y esta gente bailaba en el tejado fingiendo que él no sostenía la estructura. Juana no estaba enfadada. Todavía no. Pero tenía curiosidad. Y la curiosidad en las manos adecuadas se convierte en un cuchillo. Hizo clic en las fotos recientes de Carla. Ni rastro de su padre. Ni mención, ni etiqueta. Borrado. Y algo en eso le pareció a Juana más que irrespetuoso. Fue deliberado, como si alguien hubiera decidido hace mucho tiempo que él no encajaba en la imagen que Carla quería proyectar, ni en sus branches, ni en su boda de cuento de hadas, ni en su vida de ascenso social. Pero los hechos no desaparecen solo porque los escondas. Y Juana acababa de empezar a hojear las páginas que intentaron arrancar. La llamada llegó un martes por la mañana. Estaba podando los arbustos en el jardín trasero. Lo recuerdo porque tenía las manos llenas de tierra cuando el teléfono vibró, y por un breve momento pensé en dejar que saltara el buzón de voz. El nombre de Carla apareció en la pantalla. No un «Hola, papá». Sin contexto, solo «Hola. La renta fue devuelta y la colegiatura está vencida. Te olvidaste de transferirlo». Ni un saludo, ni un rastro de calidez. Solo una orden envuelta en una pregunta, como si yo fuera el departamento de nóminas y mi retraso hubiera incomodado su ajetreada agenda social. Me limpié las manos en los pantalones y respondí con calma. No, te lo dije. Una pausa en la línea. ¿Decirme qué? Me estaba retirando. Pude oír el ceño fruncido en su silencio. Un ligero bufido de confusión, como si hubiera oído mal, o quizás pensara que estaba bromeando. Soltó una pequeña risa. Tensa, nerviosa, falsa. Vale, pero en serio, la renta está vencida, y el portal de la colegiatura me está dando una cuenta regresiva. ¿Puedes hacerlo mientras estoy al teléfono? Miré el jardín, las herramientas a mis pies, el sol de la mañana elevándose contra la barda de madera que construí con mis propias manos, cuando ella tenía 10 años y quería un perro. Recordé cómo se sentaba allí con una brocha en la mano, ayudándome a pintarla de un color que ella eligió. Tierra polvorienta. Yo había sido polvo y ella había seguido adelante. Carla, dije lentamente, te dije que me estoy retirando. ¿Pero por qué ahora? Preguntó su voz un poco más aguda, tratando de deslizarse hacia ese viejo tono, el que usaba cuando quería un favor en la prepa. Es por la boda. No respondí. Ella presionó más. Vamos, siempre hemos manejado esto como adultos. Sabes que puedes contar conmigo para devolverlo. Esa frase fue tan absurda que de hecho sonreí. Contar contigo, repetí, no en tono de burla, solo atónito. Carla, ¿cuándo me has devuelto algo? Se quedó en silencio y luego a la defensiva. No lo decía así. Quiero decir, aprecio todo lo que has hecho. Sabes que sí. Aprecio. El tipo de aprecio que olvida tu nombre en el brindis, el que no te incluye en la lista de invitados, el que nunca menciona al hombre que paga las facturas cuando enumera quienes siempre creyeron en nosotros. Mira, continuó, solo necesito un poco de ayuda este mes. Estamos ajustados después de la boda, y Javier aún no ha recibido su comisión completa. No dije nada. Dejé que el silencio respirara. Ella lo llenó. Estás siendo mezquino. Aún... nada. Me estás castigando. Eso es lo que es. ¿Quieres que te pida perdón para que puedas sentir que tienes el control? Y ahí estaba la defensa por defecto de las personas que piensan que el amor equivale a la obediencia. Respiré hondo, sin enfado, sin emoción. Simplemente, harto. No te estoy castigando, dije. Me estoy eliminando de una ecuación que no me necesita. Intentó reír de nuevo, pero esta vez la risa se quebró a la mitad. Vale, lo entiendo. Estás enfadado. Has dejado claro tu punto. No dije ni una palabra más. Ella añadió rápidamente. Pero solo por esta vez, ¿puedes transferir la renta? No quiero lidiar con el dueño además de todo esto. Lo arreglaré más tarde. Colgué y luego bloqueé el número. No con ira, con liberación. Verás,
Una línea no siempre se traza con un grito o un portazo. A veces es silenciosa. Una sola decisión. Un límite calmado finalmente impuesto, después de años de no ser más que un concepto. Carla se daría cuenta pronto de que el dinero nunca fue automático. Simplemente fluía como el agua, hasta que el hombre que construyó el pozo decidió marcharse, y el grifo se quedó seco. La siguiente llamada llegó 2 días después. Nombre diferente, mismo tono. Esta vez era su madre biológica, Sabrina. Una voz que no había oído en casi 5 años. No desde la última vez que apareció sin avisar y dejó un rastro de perfume, mentiras y juicios detrás como humo de cigarro. «Hola», dijo con una falsa alegría. «¿Cuánto tiempo? Espero no agarrarte en un mal momento». «Dudo que eso te haya detenido alguna vez», respondí seco como el polvo. Ella soltó una risita delgada. «Vale, justo. Mira, solo llamo para hablar de Carla». «Por supuesto». Hubo una pausa. La imaginé mordiéndose una uña perfectamente cuidada, preguntándose cómo empezar la actuación. Empezó con algo suave. Siempre lo hacen. «Me ha dicho que te has distanciado, que has cancelado cosas». No respondí. «Está muy disgustada», continuó. «Piensa que la estás castigando por un malentendido». Y ahí estaba. El encuadre. No una traición, no un abandono, solo un malentendido. Como si olvidar invitar al hombre que crió a su hija a su boda fuera un error de agenda. Me apoyé en la encimera de la cocina, mirando por la ventana el comedero de pájaros que se balanceaba con la brisa. Un cardenal se posó, picoteó una vez y se fue volando. Hasta los pájaros saben cuándo dejar algo vacío. «No la estoy castigando», dije lentamente, midiendo cada palabra. «Estoy corrigiendo». Silencio al otro lado, luego un bufido. «Oh, vamos», espetó, dejando caer el acto cálido como una máscara rota. «Esto está muy por debajo de ti. Estaba nerviosa. Vale, no pensó que quisieras venir». «¿Nerviosa?», repetí sin expresión. Así que en lugar de preguntar, me borró. «No te borró», insistió ella. «Simplemente no quería crear una situación incómoda. Ya sabes lo complicado que ha sido siempre entre nosotros». Ah, ahí estaba, nosotros, el rencor oculto finalmente asomando la cabeza. «Esto no es sobre nosotros», dije. «Esto es sobre ella, reescribiendo su vida sin la única persona que nunca la abandonó». «Es joven», dijo Sabrina adoptando de repente una defensa maternal. «Comete errores. Tú eres el adulto. Se supone que debes estar por encima de eso». «No», dije. «Ya he estado por encima de eso. Durante 2 décadas la financié, apoyé, crié, guié, protegí y la acompañé en cada etapa de su vida. Ella tomó una decisión. Yo también. Es tu hija. También es tu hija», dije. «Pero tú no pagaste su carrera. No te quedaste despierta toda la noche cuando tuvo bronquitis a los 7 años. No vendiste tu coche para que pudiera hacer un curso de verano en el extranjero. Solo apareciste cuando era conveniente. Y ahora te sientas en la mesa de la boda. ¿Estás resentido?» «No», dije. «Estoy harto». Eso terminó la llamada. No se despidió. No colgó con ira. Solo estática, silenciosa e inquieta. Y luego nada. Esa noche me senté a la mesa del comedor con un bloc de notas y una laptop. Los pagos automáticos cancelados, los servicios desvinculados, la cuenta de la colegiatura desconectada, la tarjeta de emergencia de respaldo eliminada, su membresía del gimnasio, la cuenta de Amazon Prime que usaba con mi nombre. Fuera, fuera, fuera. Avancé por cada paso, no con alegría, no con malicia, sino con una extraña calma, como si borrara una aplicación que no había usado en años, sin residuos emocionales, solo una tranquila satisfacción. Y todo el tiempo seguí imaginando ese brunch, la copa de Carla levantada, sus ojos iluminados, riendo sobre la gente que nunca nos ha fallado. Quizás se lo creía, quizás se convenció a sí misma de que yo no era familia,
que era logística. Bueno, la logística se puede cancelar. Y por primera vez en su vida, estaba a punto de aprender la diferencia entre el amor incondicional y el acceso incondicional. Empezó con algo pequeño, una tarjeta rechazada en la librería del campus. Carla apenas se dio cuenta, simplemente asumió que era un fallo de la máquina. Usó otra, pagó y siguió adelante. Pero luego el lector de su gimnasio parpadeó en rojo en lugar de verde. El recepcionista sonrió incómodamente. Tu cuenta muestra un problema de pago. Probablemente solo sea un error de facturación. Carla se encogió de hombros. Estaba recién casada, todavía radiante por la boda, todavía en la nube de la ilusión de que la edad adulta era solo libertad con mejor iluminación. Su marido, Javier, tampoco se había dado cuenta. Estaba demasiado ocupado tratando de alcanzar las cuotas de ventas para optar a ese elusivo bono que prometía que los haría subir de nivel. Luego llegó el correo electrónico de la oficina de tesorería de su universidad. Asunto: acción requerida, colegiatura sin pagar. Lo abrió pasando por alto el texto en negrita. Su portal de becas, que nunca entendió realmente porque nunca tuvo que hacerlo, ahora mostraba un saldo pendiente de 120.750 pesos. Pago pendiente, colegiatura marcada. Fue entonces cuando el primer atisbo de pánico resquebrajó su indiferencia. Llamó a la oficina de finanzas estudiantiles. La pasaron de un lado a otro. Confirmaron que el pago automático del patrocinador registrado había sido eliminado. Volvió a marcar. Llamó a su madre, sin respuesta. Llamó a Javier. Él contestó. Hola, nena. ¿Qué pasa? Hay algo raro con las cosas de la universidad y mi tarjeta, y he recibido un mensaje extraño del dueño del depa esta mañana. Javier hizo una pausa. ¿Qué tipo de mensaje? Dijo que la renta fue devuelta. Devuelta, repitió. Pero pensé que tu padre... Ella se quedó en silencio. Carla, dijo él más cortante ahora, pensé que habías dicho que tu padre se encargaba de esto. Su voz bajó. Siempre lo hacía. Javier suspiró. Bueno, pues llámalo, que lo arregle. Lo solucionaremos. Se subieron al coche y condujeron hasta mi casa. No estaba allí. O quizás sí, pero las luces estaban apagadas y no respondía al timbre, ni al golpe, ni al segundo golpe. Javier incluso probó la perilla de la puerta, cerrada, sólida. Se fueron. De vuelta en su departamento, Carla intentó usar su tarjeta bancaria de nuevo. Rechazada. Comprobó el portal de la colegiatura. Aún sin pagar. El timbre sonó. Era el dueño. Hola, Carla. Siento pasar por aquí, pero no hemos recibido la renta. Solo quería comprobar si todo está bien. Ella sonrió débilmente. Sí, solo un lío bancario. Lo solucionaré hoy. De acuerdo, dijo él poco convencido. Solo quería avisarte. La política dice que tengo que empezar el papeleo de aviso de retraso si no está pagado para el final de la semana. Cerró la puerta y se quedó allí, mirando a la nada. Javier salió de la recámara sosteniendo su teléfono. Bueno, no ha contestado, dijo ella. ¿Le dejaste un mensaje? No contesta, y creo que me ha bloqueado. Javier parpadeó. Espera, ¿qué? Ella asintió lentamente. La expresión de Javier se ensombreció. Esto es malo, Carla, muy malo. No tenemos dinero para la renta y la universidad ahora mismo, y no recibiré mi comisión hasta dentro de 6 semanas. No pensé que tendría que preocuparme por eso todavía, dijo ella. Su voz era más pequeña ahora. Él siempre se encargaba de los pagos. Sí, pero ¿por qué iba a parar? Ella no pudo responder porque nadie se lo había advertido. Nadie la había preparado para un mundo donde yo no era la solución automática, donde yo no era la corriente invisible que la impulsaba hacia adelante. Su red de seguridad había desaparecido. No cortada, simplemente eliminada. Y mientras estaba de pie en su departamento, dándose cuenta de que su vida estaba construida sobre un crédito que asumió que nunca expiraría, la tranquila verdad comenzó a filtrarse. No había un plan B.
porque ya había quemado al único que era el plan, y ahora tendría que pagar el precio completo por fingir que yo no importaba. Juana no actuó rápido. Ese no era su estilo. No era de impulsos ni de confrontaciones. Pero una vez que vio el patrón, una vez que el brindis, las fotos y los silencios encajaron, no pudo seguir fingiendo. Algo en todo aquello le parecía feo. Así que esperó. Esperó a que el brillo artificial de Carla del fin de semana de la boda se desvaneciera. Esperó hasta que su teléfono vibró demasiadas veces con las vagas actualizaciones de Carla, que siempre evitaban los temas reales. Esperó hasta que Javier, su sobrino, la llamó para decir: «Oye, Carla está un poco estresada. No sé qué pasa. Algo sobre que su padre está raro». Esa fue la puerta por la que Juana había estado esperando para entrar. Lo llamó esa noche, sin preámbulos. «Necesitas saber con quién te has casado». Javier hizo una pausa. «¿Qué?». Juana estaba en su estudio con los lentes de leer bajos sobre la nariz, documentos abiertos sobre la mesa, como si se preparara para un juicio. Había hecho sus deberes. Capturas de pantalla, correos electrónicos impresos, antiguas publicaciones en redes sociales, fechas que coincidían, confirmaciones de transferencias bancarias, incluso una publicación de agradecimiento que Carla escribió en su último año de universidad. No lo habría logrado sin la ayuda de papá, agradecida más allá de las palabras. La voz de Juana se mantuvo tranquila, práctica, sin acusación, solo la verdad. Su padre adoptivo pagó su colegiatura universitaria, toda, en efectivo. Pagó su renta durante años. Ayudó a ser aval de su coche, de su departamento. Incluso encontré el recibo del depósito para el lugar de la boda. Su nombre está en él. Javier no hablaba. Ella lo bloqueó, continuó Juana. O al menos lo ignoró. No lo invitó a la boda. No lo mencionó en el brunch. Diablos. Ni siquiera brindó por él. Simplemente lo borró. Silencio. «Te casaste con alguien», dijo lentamente, «que cortó lazos con el hombre que hizo posible su vida. No porque la hiriera, no porque le fallara, sino porque no encajaba en la imagen que ella quería». Javier carraspeó. «¿Estás segura de todo esto?» «Tengo los registros, Javier. Esto no es un chisme. Son números, recibos, marcas de tiempo». Otra pausa. Luego, en voz baja, dijo: «Me dijo que su padre era distante, que nunca fueron cercanos, que realmente no la apoyaba emocionalmente». Juana exhaló, pero no se rió. Ni siquiera levantó la voz. «Te dijo lo que necesitaba que creyeras para justificar lo que hizo. Pero si quieres saber quién la crió, quién la alimentó, quién respondió a cada llamada de ayuda, mira quién dejó de pagar las facturas la semana pasada, y de repente todo su mundo empezó a resquebrajarse». La voz de Javier sonaba más pequeña ahora. «¿Por qué me cuentas esto?» «Porque estuve en ese brunch», dijo ella con el tono finalmente endureciéndose. «Y los vi brindar por la gente que nunca les ha fallado. Y vi a un hombre que dio 20 años de su vida a tu esposa ser tratado como una nota a pie de página». Javier no dijo nada. «Deberías saber con quién te casaste», dijo Juana. «No la versión que ella presenta, la versión que entierra». «Necesito pensar», murmuró él. «Eso espero». Ella no se despidió. Simplemente terminó la llamada, cerró su laptop y apagó la luz. A kilómetros de distancia, Javier se sentó solo en el borde de su cama, con el teléfono todavía en la mano, mirando al suelo. La versión de Carla que creía conocer, la mujer fuerte y hecha a sí misma, la hija leal que superó las adversidades, ahora tenía una grieta que la atravesaba, una profunda, afilada. Y una vez que ves la fractura, no puedes dejar de verla. Y aunque no lo diría en voz alta, todavía no. Algo se le revolvió en el estómago. No ira, no desamor, solo asco. No por la mentira, sino por lo fácilmente que se la había creído. No dio un portazo. Solo dijo: «Necesito tomar un poco de aire». Agarró las llaves y salió. Sin cartera, sin bolsa, sin chamarra.
Simplemente se fue como si no esperara tardar mucho, pero de alguna manera ya supiera que no iba a volver. Carla se quedó allí de pie durante un minuto entero después de que la puerta hiciera clic, mirando la veta de la madera, como si pudiera susurrarle algo. Su teléfono ya estaba vibrando en su mano, como por reflejo, tratando de hacerlo volver. Primero un mensaje, luego otro. Javier, solo háblame. Esto se está yendo de las manos. No mentí, simplemente no lo conté todo. Por favor, vuelve. Sin respuesta. Llamó directo al buzón de voz. A medianoche lo había intentado 3 veces más. El último mensaje de voz fue silencioso, tembloroso. Por favor. No sabía cómo explicarlo. Pensé que ya no importaba. A las 2:17 de la madrugada tocaron a la puerta. No era Javier, era su madre. Sabrina entró sin esperar invitación, sosteniendo una bolsa de piel llena y un montón de superioridad moral. Su voz fue cortante desde el momento en que abrió la boca. «Te dije que esto pasaría si no controlabas la narrativa», dijo. «Dejaste que esa tía husmeara. Ahora mira, se ha ido». Carla no respondió. Solo se quedó en la cocina con los brazos cruzados, el teléfono apretado en una mano. «Mamá», dijo en voz baja, «¿por qué no me dijiste lo que hizo por nosotros?» Sabrina parpadeó. ¿Sabías que pagó mi colegiatura? ¿Sabías que cubría la renta? Me dejaste entrar en esa boda fingiendo que me había hecho a mí misma mientras él... Su voz se quebró. Mientras él pagaba por el lugar de la celebración. La boca de Sabrina se aplanó en una línea fría y sin disculpas, porque no quería compartir el mérito. La frase quedó suspendida en el aire como un cerillo encendido. «Yo también te crié», dijo. «¿Crees que él es el único que se sacrificó? No querías que la gente pensara que él era el héroe y yo solo la mujer que dio a luz y desapareció. Pero desapareciste. Volviste cuando era conveniente». Sabrina no lo negó. «Me dijiste que a él no le importaba, que era controlador, distante, que no se presentó a las audiencias por tu custodia». El rostro de Sabrina se tensó. «Necesitaba que confiaras en mí». «No», dijo Carla alzando la voz. «Necesitabas que reescribiera la historia para no parecer la villana, para que él pudiera ser el desechable. Yo no te obligué a bloquearlo, no te obligué a excluirlo de tu boda». «No», dijo Carla, las lágrimas empezando a brotar ahora calientes y furiosas. «Solo lo hiciste fácil». Se quedaron allí en la tenue luz de la cocina. 2 mujeres, ambas dándose cuenta de que habían construido una narrativa con tanto cuidado que ninguna de las dos sabía ya que era verdad, excepto las consecuencias. Eso era muy real. Javier aún no había vuelto a casa. Su colegiatura seguía sin pagar. Su renta todavía vencida. Y el único hombre que había sostenido silenciosamente cada pieza de su vida se había desvanecido sin más. No con ira, no con drama, sino con precisión, como un pilar retirado de debajo de un escenario que nadie sabía que lo necesitaba. El espectáculo había continuado durante años, y ahora el suelo se estaba hundiendo. Llegó un jueves por la mañana, deslizado bajo la puerta del departamento, como un fantasma que se cuela con el aire frío. Sin sello, sin remitente, solo su nombre en firmes letras mayúsculas, centrado en el sobre. Carla se agachó para recogerlo de la manera en que alguien se acerca a las malas noticias. Lentamente, pero sin ilusiones. Dentro, un cheque. Un peso. Lo miró confundida por un instante. ¿Una broma? ¿Una estafa? Su mente buscó un contexto hasta que vio la nota impresa en un papel marfil nítido, con la misma tipografía inconfundible, formal, pulcra como algo preparado para un juicio. Pago por los servicios prestados. 2 décadas de amor incondicional, ahora saldadas. No había firma, solo un logo en la parte inferior, discreto, pero imposible de ignorar. El Fondo para Padres Olvidados. Establecido en honor a aquellos que lo dieron todo y fueron agradecidos con el silencio. Lo leyó 2 veces, luego otra vez
y otra hasta que el pasillo a su alrededor comenzó a inclinarse. Cayó al suelo, las rodillas doblándose como una marioneta a la que le han cortado los hilos. El cheque revoloteó a su lado. La carta permaneció apretada en su mano, los dedos marcando pliegues en el papel, como si intentara romperlo sin romperlo. No sollozó al principio. No. Solo se quedó sentada con la boca abierta, jadeando bajo el peso de un dolor que no se había ganado el derecho a evitar. Fue tan deliberado, tan increíblemente tranquilo. No solo se había marchado, había inmortalizado su ausencia. La había convertido en una causa, un movimiento, un mensaje, un monumento silencioso a cada hombre que crió a un hijo que no nació de su sangre, solo para ser eliminado del acto final. Y ella no tenía respuesta. No le quedaba nadie a quien llamar. Javier no había vuelto ni siquiera para recoger sus cosas. El zumbido del refrigerador era más fuerte que el del teléfono, que no había sonado desde el domingo. Su madre también se había quedado en silencio. No le quedaban consejos que dar. No había guión que leer ahora que el público se había ido. Carla se quedó sentada allí, con los ojos enrojecidos, las palmas presionadas contra su rostro, como si pudiera contener el colapso solo con presión. Susurró su nombre una vez, como si decirlo pudiera rebobinar algo, cualquier cosa. Pero no hubo respuesta. Solo el zumbido distante de la ciudad afuera, ajena a la ruptura de una mujer que pensaba que la lealtad era desechable, que pensaba que el amor era un grifo que podía abrir y cerrar. Había pasado años creyendo que era el centro del mundo de alguien y ahora ni siquiera orbitaba a su alrededor. El cheque de $1 yacía allí como una lápida, la prueba de que algunas deudas nunca se pueden pagar, solo saldar, y algunas personas, cuando finalmente se sueltan, nunca vuelven. Adiós.